tardes, participantes de la materia de ontología jurídica. En la tarde de hoy, pues vamos a hablar de la unidad número 2, correspondiente al campo de acción del abogado venezolano. Voy a estar compartiendo con ustedes unas diapositivas, la cual nos va a permitir de manera didáctica y conocer un poco más del tema y profundizar al respecto, ¿ok? Vamos a ver, entonces, vamos a entrar ya en materia en cuanto a lo que es el material que vengo proporcionándoles. Había dicho que íbamos a hablar del campo de acción del abogado venezolano y vamos a hablar un poco de lo que es la normativa legal básica y aplicada en materia de protección del ejercicio profesional del abogado. Bien. En este caso, pues vamos a hacer un breve resumen de lo que es la deontología jurídica, cuál es su naturaleza jurídica, tanto lo que es la deontología como lo que es el libre ejercicio. Entonces, conseguimos que la deontología jurídica viene entendida como la ciencia que estudia el conjunto de los deberes morales, éticos y jurídicos con que debe ejercerse una profesión de manera libre y determinada. En cuanto a su naturaleza jurídica, específicamente la del abogado de libre ejercicio y de los abogados en general, tenemos que el abogado no solo forma parte de la administración de justicia, sino que juega un papel básico en su desarrollo, ¿sí? Tiene además algunas circunstancias muy particulares, tales como que un abogado puede ser miembro de una profesión jurídica, pero al mismo tiempo puede ser el representante de un cliente y puede ser también un operador de justicia en todo caso, o puede ser un ciudadano que tiene una especial responsabilidad en el mantenimiento de la calidad del sistema de justicia. Entonces, en resumida, pues podríamos hablar de que la deontología en el ámbito jurídico es aquella que da garantía de los derechos del justiciable. Tanto la ley como los colegios profesionales actúan como garantes de esos deberes exigibles a los abogados. Aquí tenemos una infografía que nos va a visualizar los roles del abogado y vamos a hablarlo o a visualizarlo desde lo que son el abogado en el libre ejercicio como aquellos operadores de justicia. Cuando entramos a la parte del libre ejercicio podemos hablar de lo que son los abogados litigantes y estos son aquellos profesionales que están especializados en la defensa jurídica en todo lo que son procesos judiciales o administrativos. Y ellos cumplen la función de representar, bien sea a una persona o a una organización según sea el caso. Está también los árbitros o conciliadores. El abogado árbitro conciliador es aquella persona que está encargada de decidir y de solucionar un conflicto entre distintas partes. Esta labor la realiza el abogado sobre bases de integridad moral, de un buen criterio, de inteligencia, de cualidades académicas y de habilidades que ha desarrollado a nivel profesional. En un cierto momento vamos a conocer lo que son la parte del árbitro, el arbitraje, los efectos conciliadores, y esto lo vamos a ver también muy ligado a lo que son los mecanismos de resolución de conflictos que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que últimamente pues han venido siendo eh, como aquellos mecanismos que han descongestionado de cierta manera el Poder Judicial. Porque aquí el árbitro o el conciliador trata de resolver el conflicto de manera antes de un proceso. Sí, no es intrajudicial, sino extrajudicial. Antes de interponer alguna acción, de interponer algún recurso que establezca la ley, pues se busca tratar de mediar y de solventar ese conflicto o de dirimir esa circunstancia que haya creado o generado algún tipo de conflicto.
Continuando, tenemos el abogado consultor y es aquella persona que, aparte de que puede estar formando un poder judicial con autoridad para juzgar y sentenciar, aplica ese poder o esa cualidad desde la norma y desde las leyes. Está también el abogado investigador, que de por sí pues todos debemos aplicar esa de ser abogados investigadores, porque de allí es donde vamos a indagar aquellos hechos, aquellos fenómenos jurídicos que nos permiten responder a esas conjeturas que propiamente uno hace mientras se está planteando el caso o haciendo teorías del caso para poderlo manejar. Eh, y ese es un trabajo que aparte de que nos sirve conseguir algunas respuestas, también nos sirve para valorar mediante esa investigación la producción de aquellos saberes que nos da la sociedad, que nos da el día a día, que nos da el litigio, que nos dan los conocimientos profesionales. Allí tiene mucho que ver y converge todo este tipo de elementos que son muy determinantes a la hora de ejercer la labor o rol del abogado investigador. Luego, tenemos dos figuras muy importantes. No es que el resto no la sean, obviamente todos son importantes, pero dentro del proceso judicial sabemos que existen tres partes intervinientes, ¿no? Que una es el juez, el fiscal y las partes que están en controversia. Aquí vamos a hablar de dos de ellas, que son el juez y el fiscal. El juez es aquella persona que forma parte del Poder Judicial y que tiene una autoridad para juzgar y para sentenciar, y que esa autoridad que se le ha investido para sentenciar y juzgar, la aplica mediante las normas y de las leyes como conocedor del derecho. Está también el fiscal, que es el profesional que integra el Ministerio Público y que tiene como misión o norte investigar los delitos, así como también la acción penal contra algunos autores o contra algunos partícipes de algún hecho punible. De hecho, que la Fiscalía pues son los que llevan la batuta en el proceso de investigación, ya que ellos están designados como los garantes de que el proceso se lleve a término o que lleve un desarrollo pautado por nuestras leyes, pero también tienen la particularidad de ser los titulares de la acción penal. Bien, continuando entonces, vamos a hablar de esa normativa legal o esa protección legal que tiene el abogado en el libre ejercicio. ¿Cuál sería el marco normativo? Bueno, las normas sabemos que regulan primariamente todo lo que es la vida en sociedad. Las normas son las reguladoras, las que establecen el orden al cual nosotros debemos plegarnos o seguir como un manual de instrucción para crear una sana convivencia. Bien, una vez que nosotros infringimos la norma, pues ya entramos en desacato, ya entramos en delitos, entramos en penas, entramos en privativas de libertad como penas accesorias, penas corporales, etcétera. Pero inicialmente la norma o el marco normativo regula y nos indica los niveles de prevalencia, a qué vamos a atender, desde dónde vamos a empezar nosotros nuestra escalada para poder desarrollarnos, en este caso que estamos hablando específico, el abogado de libre ejercicio, perdón. Y esos niveles de prevalencia nos da o nos marca la pauta de la actividad del ejercicio de la abogacía y que se encuentran enmarcados dentro de una cantidad de cuerpos normativos a los cuales debemos ceñirnos y seguir. Tal es el caso de la Constitución, aquí en Venezuela, pues obviamente, el caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley del abogado, por supuesto su reglamento, el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, el Código de Procedimiento Civil,
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los decretos con rango y valor y fuerza de ley de registros públicos y notaría, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Estatuto de la Función Pública, como otros más cuerpos normativos. Pero por hablarle de algunos, estos son los que con mayor frecuencia o regularidad el abogado en el libre ejercicio, pues, y también los abogados que ya forman parte de la administración pública, deben tomar como su cuadro normativo o su marco legal. Siguiendo con lo que es la protección legal del ejercicio del abogado, encontramos que hay uno muy importante, todos son importantes, pero este pues es muy atinente, pues específico a lo que es el abogado, bien sea el abogado litigante, el abogado que está en el libre ejercicio, como los abogados que están desempeñando alguna función en la administración pública. Es la ley del abogado. Por su parte, ha sido el instrumento que el legislador nacional, en desarrollo de las normas constitucionales, regula lo referente a lo que es la profesión de los cultores de justicia, las personas que están encargadas de impartir o de crear la equidad, no de crear la equidad, sino de dar la equidad, de crear esa parte equitativa en cualquier proceso y específicamente en el derecho, y el de ver en la libertad como dogmas de vida. Entonces tenemos que, en este sentido, la ley de abogados se enmarca mucho en lo que son las asociaciones profesionales de abogados y que tienen que desempeñar la función esencial de velar por esas normas, por esas normas que crean la ética profesional, ¿sí? Los abogados mantendrán entonces en todo momento el honor y la dignidad de su profesión y de su calidad de agentes fundamentales de la administración de justicia, en base a que a la normativa de la cual estamos hablando y de la cual pues es importante que todos los profesionales, tanto del derecho como de otras carreras, tengan muy presente esa ley que rige la materia en específico a la cual estén ellos ejerciendo. Pero para nuestro caso propio, pues estamos hablando de la ley del abogado. Los gobiernos garantizarán entonces que los abogados o las abogadas puedan se puedan desempeñar en todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, sin obstáculos, sin acoso, sino de manera libre y aparte de libre desenvolvimiento de la manera más eficaz e idónea. Dentro de esta función que el gobierno garantiza al abogado, este también puede gozar de la libertad de viajar y comunicarse libremente con sus clientes, tanto dentro del país como fuera del país, y que no sufran ningún tipo o que no se vean expuestos, no sufran y no se vean expuestos a algún tipo de persecución o de sanciones administrativas. Entonces, todo esto lo conseguimos en la ley del abogado. Siguiendo con el tema, vamos entonces ahora a entrar en lo que es los fundamentos jurídicos y sociales del mismo, ¿no? Y hablamos de que existe un nuevo modelo de Estado y este nuevo modelo de Estado está basado en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Él tiene por finalidad un logro de lo que es la felicidad y el desarrollo integral del individuo, la consecución de la justicia como hecho social y político y también demográfico y democrático, y el vínculo de afinidad que existe entre la justicia y la sociedad. Hay distintas perspectivas de lo que es la justicia, ¿sí? Y de acuerdo a esas perspectivas, pues debemos estar conteste con lo que le corresponde a cada una y lo que debe o no debe estar establecido en la misma. Entonces, entre las que voy a enumerar está la justicia como modelo de Estado. Esta justicia como modelo de Estado tiene como su principal eje ejecutor un Estado que es democrático, un Estado que es social, de derecho y de justicia,
y que tiene una finalidad de consecución de justicia y de equidad. Está en la justicia como valor supremo del Estado. Entonces, esto lo vemos reflejado en nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la que nos determina y nos da la pauta en cuanto al Estado Supremo. Bien, está como también la justicia como fin de Estado. Todo esto converge, obviamente, en el capítulo 1 y 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Está también la justicia como elemento organizacional y está también la justicia como finalidad del proceso judicial. Cuando yo me refiero al fin del Estado y a sus elementos, y hago mención del capítulo 1 y, perdón, del artículo 1 y 2 de nuestra Carta Magna, permito leer un extracto de lo que dice el capítulo 1, ¿sí? Antes el preámbulo nos dice que el pueblo de Venezuela tiene como fin supremo el refundar la República y que estos fines supremos están enmarcados en lo que son la parte social, política e internacional. Y sus principales fundamentos están contemplados en los dos primeros capítulos o en los primeros capítulos del título 1 de nuestra Constitución, que sostiene que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina, y que son derechos que son irrenunciables de la nación: independencia, libertad, soberanía, la inmunidad, la integridad territorial, la autodeterminación nacional. Todo esto va enmarcado en lo que podríamos hablar de un modelo de Estado, y que como valor supremo del Estado, nuestra Constitución lo sostiene y lo mantiene, igual como el fin del Estado. Y que Venezuela se constituye, obviamente, en un Estado, como lo dije en un inicio, un nuevo modelo de Estado, democrático, social, de derecho y de justicia, que propugna valores superiores del ordenamiento jurídico y de su actuación, de la vida, de la libertad, de la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Entonces vemos que esas distinciones y esas perspectivas de la justicia como sus fundamentos jurídicos sociales, pues lo conseguimos todos aquí, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley de abogado y el código deontológico, que es muy importante seguir. Ahora, en la normativa legal aplicable está obviamente el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano. Decía hace un instante que todas las profesiones tienen su código de ética profesional al cual deben ceñirse para su mejor desarrollo, para su mejor desenvolvimiento, para que sus procederes no sean tachados o sean calificados como deshonestos, como no probos. Entonces, es para esto que es importante seguir los códigos de ética profesional del abogado y en este caso el código de ética profesional del abogado venezolano, como también de las otras carreras. Está también el reglamento interno nacional de honorarios mínimos de abogados y abogadas. Bien sabemos que el Colegio de Abogados a nivel nacional distribuye el Colegio de Abogados de Caracas, siempre trata de estar conteste con lo que es la situación económica y las realidades históricas del país, presentándonos un reglamento al cual nosotros podemos establecer como base guía en cuanto a los cobros honorarios mínimos, para no exceder, para no abusar, para no caer en lo que sería como especulaciones y abusos con nuestros clientes. El artículo 7 de la Ley Orgánica del Trabajo, del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, nos sostiene el servicio profesional. Y esto va en relación a todos los que nos desempeñamos de manera profesional. Y este extracto nos dice
que los trabajadores y trabajadoras que presten servicios profesionales mediante contratación por honorarios profesionales tendrán derechos y obligaciones que determinen las respectivas leyes del ejercicio profesional. Entonces aquí pues vemos que nos redirecciona a la ley orgánica, en la ley orgánica del trabajo nos redirecciona a lo que son los del Reglamento Interno Nacional de Honorario de Abogado, al Código de Ética Profesional del Abogado, como también a la ley del abogado. En cuanto a la parte doctrinaria, se entiende que por actividad profesional del abogado es aquel desempeño de una función propia de la abogacía o de una labor atribuida en razón de una ley especial a un egresado universitario en derecho y que también va dirigido a aquellas ocupaciones que exijan necesariamente los conocimientos jurídicos. El ejercicio del abogado como profesional del derecho tiene como objetivo y de búsqueda la realización de la justicia. Bien, de ahí que se defienda que la función de la abogacía no es más que la fórmula de contribuir a la aplicación más justa del derecho. El abogado entonces, o la abogada, en este caso ambos, son servidores de justicia y su deber profesional es defender los derechos de sus patrocinados, ¿sí? Y de honrar aquella confianza que depositan en la labor de nosotros como abogados, porque bien sabemos que una vez que el cliente nos proporciona todo lo necesario para nosotros patrocinarlo, pues para defenderlo, para ser garantes de sus derechos y hacer prevalecer sus garantías, sus obligaciones, así como sus deberes, nos dan la confianza, depositan en nosotros la confianza, tanto nosotros como profesionales como en la labor que vamos a desempeñar, la cual la vamos a llevar a cabo mediante estrictas observancias, obviamente de las normas jurídicas, de las cuales ya hemos hablado hace un instante, y de una conducta netamente ética que refleje el honor y, por supuesto, la dignidad profesional. Porque nuestra mejor tarjeta, digo yo siempre, es un lema que lo mantengo y lo sostengo, nuestra mejor tarjeta de presentación ante un cliente es nuestra dignidad profesional. En el campo de acción del abogado, ¿qué encontramos? Bueno, vemos que en este campo de acción el egresado de la carrera de Derecho se formará como un abogado integral, ¿bien? Con competencias para el desempeño en muchas áreas. Podríamos hablar en este momento como cuáles. Bueno, tenemos el abogado social, interviene en lo que son labores sociales, cooperativismo, asociaciones, organizaciones, comunidades, fundaciones y fines de lucro, organizaciones sociales de la protección, prefecturas, alcaldías, gobernaciones, instituciones educativas, etcétera. Ese es el abogado que está en el área social. Ahora, en la administración y de gestión pública, aquí pues, se puede desempeñar el abogado en lo que son registros, notarías, contralorías, procuradurías, ministerios, sistemas de protección al niño, niña, adolescente, policía estatal o municipal, en la Guardia Nacional, los consejos legislativos, empresas públicas, empresas privadas, aduanas, instituciones recaudadoras de impuestos, eh, todo este tipo de labores que están enmarcadas dentro de la administración perdón, de la administración pública. También el abogado puede estar inmerso en lo que son las magistraturas y esta pues netamente sabemos que viene ligada al sistema de justicia venezolano. ¿Y quién es el que encabeza estas magistraturas? El Tribunal Supremo de Justicia. Entonces aquí pues hablamos ya de jueces, de secretarias, de asistentes administrativos, eh, este, de todo lo que integra el Poder Judicial. Y todo ello, pues, debe estar siempre presente
que debemos seguir o encaminarnos y plegarnos a lo que es mucho más allá de nuestro campo de acción como abogado, lo que es el código de ética del abogado, la ley del abogado y todo lo que es referente a la parte de la deontología, en este caso la deontología jurídica. Llegando a este punto, vamos a hablar de lo que es el perfil de personalidad del abogado o abogada de la República. Y aquí vemos que por enumerar, porque son muchos, por enumerar algunos, este debe contar con una neutralidad, que es una de las cualidades más importantes de un mediador eficaz y que su capacidad es de mantener siempre ese papel imparcial y neutral en medio de una controversia, no estar parcializado ni a un lado ni al otro, sino crear ese equilibrio necesario para poder dirimir ese conflicto. Debe ser, obviamente, un profesional con capacidad para abstenerse de proyectar en su propio juicio de manera errónea o de manera temeraria. Debe tener una inteligencia y las partes que sean o que buscan un mediador, siempre buscarán ese perfil de la personalidad que el abogado genere, como es la inteligencia, puesto que allí va a facilitar el camino de la resolución del conflicto porque va a tener una mente más ágil, una mente más eficaz y menos conflictiva, más proactiva, y esto permitirá entonces llegar a feliz término. Luego tenemos, entre otras de las características de esa personalidad del abogado, que sea objetivo. El mediador será más efectivo siempre y cuando sea totalmente desligado del aspecto emocional de la disputa. Mientras uno sea más ecuánime y no parcializarse ni entrar en grados emocionales, pues se conseguirá con mayor eficacia y mayor celeridad lo que es la resolución de esa controversia para la cual estamos actuando. Bueno, con esto culmina entonces lo que es la unidad 2 referente al campo de acción del abogado. Espero, bueno, que con esto hayan quedado claro esta unidad 2, cualquier duda, cualquier otro aporte que quieran hacer, pues ya saben por dónde comunicarse, por el correo electrónico, por la plataforma de la universidad. Y bueno, esperamos, o espero, en todo caso, vernos en una próxima clase de la cual vamos a estar hablando de otro punto importante que son los honorarios profesionales. Aquí pues volveremos a retomar algunos puntos que se hablaron en el día de hoy. Deseándole feliz tarde y dándole muchas gracias por la atención prestada.